i arriba y abajo. Y vamos a multiplicar. 4 por menos i sería menos 4i. Y menos 2i por i, menos por menos da más, sería 2i cuadrada. Y en el denominador, pues nada más pondríamos 1 al cuadrado, porque el coeficiente b es 1. El valor de b es 1. b, acuérdense que es el valor del coeficiente de la i. Entonces, en este caso, pues simplemente cambiamos la i cuadrada por menos 1 y nos quedaría menos 4i menos 2 sobre 1, lo cual, pues ya saben ustedes que toda cantidad dividida entre 1 queda igual, y simplemente reordenamos menos 2 menos 4i. Ok. Ese sería el resultado del último. Y por cuestiones de espacio, en el caso del segundo, tomaríamos 3 menos i sobre 3 menos i. Arriba pues quedaría 1 por 3, 3. 1 por menos i, menos 4 por 3, menos 12i, y menos 4i por menos i, más 4i cuadrada. Ese sería el orden de la multiplicación, y abajo pues simplemente 3 cuadrada más 1 al cuadrado. 3 es el valor real y 1 es el coeficiente de la i. Entonces nos quedaría 3 menos 13i más 4 por menos 1, ya debería ser, y ahí cuadrada, ya sabemos que es menos 1, y abajo 9 más 1. Entonces el resultado tendría que ser 3 menos 4 menos 13i sobre 10 igual a menos 1 menos 13i sobre 10. Y ese pues lo podemos escribir como menos 1/10 menos 13 décimos por i. Y en todo caso, si ustedes quieren, lo pueden expresar en su forma decimal. Lo podrían expresar en su forma decimal. Menos 0.1 menos 1.3 de i. ¿Ok? Bueno. Nada más como vínculo entre la clase de ayer y la clase de hoy. Bueno, que van llegando algunos más. No siempre entran todos. Tenemos 25, 48, o 43, 44. Bueno. El tema de hoy va a ser potencias de i. Es un tema partido a la mitad. Hoy vamos a ver potencias de i y el jueves vamos a ver módulo de un número complejo, para que el viernes estemos hablando de, bueno, vamos a ver potencias y después vamos a ver, bueno, primero voy a hacer lo siguiente, aunque vamos a ver el módulo el jueves, pero vamos a hablar de potencias el viernes, potencias donde vamos a usar las potencias de i,
Y después estaremos cambiando a la forma polar, en donde se utiliza el módulo, el número complejo, pasaremos a la forma polar y de ahí ya podremos calcular potencias y raíces. Y podremos utilizar las operaciones de suma, resta, multiplicación y división con la forma polar. Aunque realmente es más fácil con la forma cartesiana o rectangular, que es la que tenemos ahorita, realizar las operaciones aritméticas, suma, resta, multiplicación y división. Pero bueno, de todas maneras, al estar la forma polar, podemos realizar las operaciones también. Bueno. Termino esa presentación. Vamos con esta. Yo creo, jóvenes, que sí es importante que si van a grabar la clase, hagan un anuncio, anuncien a sus compañeros que van a grabar la clase, simplemente por aviso de privacidad. Nada más, tengan esa delicadeza. Bueno, entonces tenemos potencias de I y módulo del número complejo. Vamos a empezar con las potencias de I. En este caso, ya sabemos que I a la 1, pues es el valor imaginario, la unidad imaginaria I. También sabemos por definición que I al cuadrado es menos 1. A partir de aquí, nosotros podemos desglosar todos los demás valores de las potencias de I, porque I al cubo vendría siendo I cuadrada por I a la 1. Entonces aquí sustituimos menos 1 por I y nos queda menos I. I a la cuarta vendría siendo I cuadrada por I cuadrada, o sea, menos 1 por menos 1 igual a 1 positivo. A partir de esto, podemos ir desglosando los demás en potencias de 4, por ejemplo. I a la quinta es I a la 4 por I, 1 por I es I. Y volvemos a repetir la secuencia. I a la sexta es I a la cuarta por I cuadrada. 1 por I cuadrada, 1 por, bueno, ya lo voy a hacer. 1 por menos 1 es igual a menos 1. I a la séptima es I a la cuarta por I al cubo. Entonces tenemos 1 que multiplica a menos I, se vuelve menos I. I a la octava es I a la 4 por I a la 4. O sea, 1 por 1 es 1. Si continuamos con esta cuestión, si continuamos con esto, I a la 9, pues sería I a la 4 por I a la 4 por I. I a la 4 es 1, queda la I. I a la 10 sería I a la 4 por I a la 4 por I al cuadrado, o sea, menos 1. I a la 11 sería I elevado a la 4 por I elevado a la 4 por I elevado al cubo, menos I. I elevado a la 12 sería I elevado a la 4 por I elevado a la 4 por I elevado a la 4 igual a 1. Entonces, si se dan cuenta, nosotros tenemos los exponentes se van a agrupar
de 4 en 4. Por definición, y a la 0 es 1. Entonces ven ustedes que podemos agrupar los exponentes por potencias de 4, por exponente 4. Por ejemplo, si tenemos i a la 81, eso lo podríamos poner de la siguiente forma. 81 entre 4 sería 2, sobra 1. 1 entre 4 pues no alcanza, irá a 0. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Que tenemos i a la 4, 20 factores de i a la 4 por un factor de i a la 1. Sería 1 a la 20 por i. 1 por i sería i. Si tenemos i a la, pues, ¿qué será? A la 92, pues hacemos la división. 92 entre 4. 1. Sería 2 por 4, 8, sobra 1. Baja el 2. 2 entre 4 es 3 y queda 0. O sea, quiere decir que tenemos i elevado a la 4. Bueno, 23 factores de i elevado a la 4. 1 a la 23 sigue siendo 1. Entonces, como pueden ver, la forma de simplificar las potencias de i se reduce a esta parte. No hay más valores que i, que menos 1, que menos i o que 1. No sé si hay algún comentario. Siempre se va a dividir entre 4. Así es, porque son cuatro valores distintos. I menos 1, menos i y 1. Entonces, vean ustedes, bueno, por eso lo intenté hacer arriba en potencias, perdón, en exponente 4, ¿no? I a la 4 por i a la 4 por i a la que sea. Entonces, de esa manera es como se va a hacer. Se va a dividir entre 4. La parte del cociente, lo que va arriba, en realidad no nos interesa, porque siempre va a ser 1. 23 factores de 1 a la 4. Y no sobra nada. Ahí tenemos i a la 92. En realidad es 1. 1 por 1 por 1 por 1. 23 unos, pues. Entonces, igual arriba, i a la 81, tenemos 20 factores 1. Y un factor i nada más. Entonces, la conclusión es que vamos a dividir el exponente entre 4 y el residuo nos va a decir cuál de las representaciones es. Si el residuo es 0, vamos a tomarlo como 1. Yo no lo escribí acá dentro de la secuencia, lo puse acá afuera como por definición. Cuando el residuo es 0, y se los estoy mostrando aquí en rojo, es que tenemos el número exacto de factores i a la 4, que es 1. No sobra nada. Pero en i a la 81 tenemos 20 factores de i a la 4, pero hay un factor i que ya no alcanza a agruparse. Y ese es el que nos da el valor. Y ese es el valor del residuo. Los factores, el residuo nos dice cuántos factores de i ya no alcanzan a agruparse en 4.
Entonces, presento la tabla. Ahí está. Vean que se repite. Están las instrucciones, sea I a la n. Entonces dividimos n entre 4. Si el residuo es 0, la potencia es equivalente a I a la 4 igual a 1. Si el residuo es 1, entonces la potencia es equivalente a I. Si el residuo es 2, entonces la potencia es equivalente a I cuadrada, que es menos 1. Si el residuo es 3, entonces la potencia es equivalente a I cúbica, que es menos I. Entonces, ahí hay 2 ejercicios para practicar. Resuélvanlos, por favor. Ya. A ver, ¿cómo queda I a la 77? Es. Y el resultado. ¿Eh? Es I. Ajá, te va a quedar en el cociente. Te va a quedar 19 y te va a sobrar 1. Entonces eso es I. ¿Y en el otro? Es 10 en el cociente. Y van a sobrar 3. Y sobran 3. Entonces, reitero, ya no tiene caso colocar el otro. Ya sabemos que es 1. Entonces lo único que vemos es sustituir al menos 1. ¿Ok? Vean que no está nada del otro mundo. Está fácil. Ahorita les pongo otros más. Voy a pasar la diapositiva. Es menos I. Menos I, perdón, sí, menos I, disculpa. Sí, es menos I. Ok. Ok. ¿Sigo? Ok, vamos al siguiente. Profe, yo no entiendo muy bien eso. Bueno, a ver, no te vayas. 1.5. Vamos a hacer el siguiente. I elevado a la 112. El exponente, de acuerdo a lo que está marcado acá, hay que dividirlo entre 4. ¿Ok? El exponente se divide entre 4. Bueno, entonces vamos a dividir 112 entre 4. 11 entre 4 es 2 y sobran 3. Bajamos el 2. En este caso, 32 entre 4 queda 8. Exacto. Y da 0. Entonces, 112 entre 4 es igual a 28 y el residuo es 0. Quiere decir que nosotros tenemos 28 factores de I a la 4 y ningún factor de I. Pero si lo quieres poner algebraicamente, ponemos el residuo, I a la 0. I a la 4 es 1, elevado a la 28. I a la 0 es 1. Entonces nos queda 1 por 1 igual a 1. I a la 12 es 1. O sea que I a la 112 es equivalente a I a la 4, que es igual a 1. Ese sería. Ahora, déjame
Ya lo hice por pasos, ya lo hice por pasos. Ahora lo voy a hacer de manera más simplificada. Voy a ignorar el numerador, el cociente, voy a ignorar el cociente. Entonces voy a borrar todo lo que acabo de escribir y lo voy a hacer de una manera más simplificada. $112 entre 4, 2, 3, faltan 3, baja el 2, 8 y 0. El residuo es el que me interesa. Y elevado a la 0 es 1. Así de simple. Así de simple. Tomamos en cuenta el residuo. En la siguiente es 95 entre 4. 9 entre 4 es 2. 2 por 4, 8. Sobra 1. Baja 5. 15 entre 4 es 3. 3 por 4, 12. Para 15, 3. Entonces te va a quedar i al cubo. Pero no puede haber más que i. No puede haber ni i cuadrada ni i al cubo, sino solamente 1 o i. Por lo tanto, esto se vuelve, de acuerdo a lo que hicimos, menos i. Así es como le hacemos. Entonces hagan los otros dos. ¿38 entre 4? 9. Por 4, Menos 1. 9 por 4, 36. Faltan 2. Entonces, así es, va a ser i cuadrada, que es menos 1. Y finalmente, i a la 251 6 por 4, 24, baja 1, 11 entre 4 es 2, 2 por 4, 8, sobran 3, y nos queda i cúbica, el equivalente de i cúbica que ya sabíamos que vale menos i. Si lo hacen en la calculadora, pues es fácil, porque algunos hacen las divisiones en la calculadora. Si queda .25, es un cuarto, sobra 1. Si queda .5, es un medio, 2 cuartos, sobran 2. Si queda .75, son 3 cuartos, sobran 3. Y si queda entero, pues es i a la 0, 1. Por ejemplo, 1025, si lo dividen entre 4, les va a dar 256.25, o sea, sobró un cuarto. Es equivalente a i a la 1 y
está, sobra 1. Claro, en la práctica que vamos a estar manejando nosotros en los siguientes temas, no vamos a manejar exponentes tan grandes. Sin embargo, pues vale la pena reconocer la secuencia que hay o el patrón que hay. Y sobre todo ustedes estando en el área de sistemas y pues van a trabajar con numeración binaria, exponentes, octal y hexadecimal, pues tiene relación en ese sentido, al menos matemáticamente tiene relación con esos temas. Ok. Por ejemplo, si en este caso, 2 más i a la 4, lo podemos hacer con el desarrollo binomial para no estar, ¿cómo se llama? Batallando en la multiplicación. Tengo el famoso triángulo de Pascal para los coeficientes binomiales. Lo voy a poner un poquito más para acá o más junto porque ya me salí. Estos coeficientes binomiales salen con la fórmula de combinación, con combinatoria. Entonces tengo ahí el triángulo de Pascal, sé cómo va a estar el desarrollo binomial. Entonces voy a poner 1 por el primero a la cuarta, más 4 por el primero al cubo por el segundo, más 6 por el primero al cuadrado por el segundo al cuadrado, más 4 por el primero por el segundo al cubo, más 1 por el segundo
a la cuarta potencia. Entonces voy a tener 16 más 32i más 24i cuadrada más 8i cúbica más i cuarta. ¿Ok? 2 por 2, 4, 4 por 6, 24, 2 por 2, 4 por 2, 8, por 4, 32. Entonces, bueno, aquí viene ya la sustitución. I cuadrada, pues sabemos que es menos 1. I cúbica, sabemos que es menos i. E i cuarta, sabemos que es 1. Entonces agrupo los términos reales por un lado y los imaginarios por el otro. ¿Ok? Entonces tenemos menos 7 más 26i. Perdón. I. Y ese es el resultado de ese número complejo elevado a la cuarta potencia. Entonces ahí es donde vamos, por ejemplo, nosotros ahorita en lo inmediato, ahí es donde vamos a utilizar esta, ¿cómo se llama? Este tema. Los coeficientes binomiales me van a decir, bueno, por si no se acuerdan, los coeficientes binomiales nos van a decir qué números van afuera de los productos. Vamos a empezar, voy a recordar cómo es que se desglosa esto. A más B a la cuarta es A a la cuarta más 4A cúbica B más 6A cuadrada B cuadrada más 4AB cúbica más B a la cuarta. Es decir, los exponentes del primer término empiezan en n y van disminuyendo hasta que en el último desaparecen. Y los exponentes del segundo término en el primero no aparecen, pero a partir del segundo empieza con exponente 1, pasa y va aumentando 1 por 1 hasta llegar al 4, al valor de la n. De esa manera es como nosotros podemos desarrollar el binomio. Entonces, para esto ustedes necesitan recordar lo que es el binomio de Newton o el desarrollo binomial. El triángulo de Pascal nada más me va a servir para los coeficientes, pero yo debo recordar que los exponentes del primer término van disminuyendo y los del segundo van aumentando. ¿Ok? Y el valor de n, que es el exponente del número complejo o del binomio, es el que sirve como inicio y final. Un último ejercicio más, porque de todas maneras esto lo vamos a ver más adelante, cuando veamos potencias. Así que voy a pasar al siguiente. Por ejemplo, si yo lo voy a poner aquí simplificar,
Y voy a poner un número fácil ahorita, 1 más i elevado a la quinta. ¿Ok? Entonces voy a recordar con el triángulo de Pascal. Cuando n vale 2, cuando el exponente vale 3, el cuadrado del primero por el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Cuando n vale 4, perdón, este es cuando n vale 1, cuando n vale 2, cuando n vale 3, un binomio al cubo. Cuando n vale 4, es 1, el que acabamos de hacer. Y cuando n vale 5, los coeficientes binomiales son esos. Además, el desarrollo del binomio a la quinta sería el primero a la quinta por 5 veces el primero a la cuarta por el segundo, más 10 veces el primero al cubo por el segundo al cuadrado, más 10 veces el primero al cuadrado por el segundo al cubo, más 5 veces, porque son los coeficientes binomiales, el primero por el segundo a la cuarta, más el segundo a la quinta. Ese sería el desarrollo binomial. Entonces, en base a eso, nosotros desarrollamos nuestro número. Sería 1 a la quinta más 5 veces el primero a la cuarta por el segundo a la 1, más 10 veces el primero al cubo por el segundo al cuadrado, más 10 veces el primero al cuadrado por el segundo al cubo, más 5 veces el primero por el segundo a la cuarta, más el segundo término a la quinta. Pues 1 elevado a la potencia que sea es 1. Entonces lo único que se modifican son los exponentes de la i. Hacemos la sustitución por las equivalencias. Y a la 5, pues es i. Nos queda 1 más 5i menos 10 menos 10i más 5 más i. Por favor, si hay un error, díganmelo. No sé, y entonces hacemos reales con reales. Uno menos 10 más 5 más 5i menos 10i más i. Queda menos 4. Voy a poner acá. Menos 4. Menos 4i.
Ahí es donde se aplican las potencias de I. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Creo que ninguna, profe. Perfecto, todo está bien. Quiere decir que vamos viento en popa con este asunto, con ese tema. Este es el grupo de sistemas. ¿Qué pasó, joven? Yo le quería preguntar, profe, si me puede explicar cómo se desarrolla lo del... ¿Cómo se llama? Del triangulito. Ah, el triángulo de Pascal. Sí, por favor. Ok, mira, sí, está bien. Fíjate bien. Eso no es... La esencia matemática está dada por una fórmula que se llama combinaciones. Voy a hacer la parte fácil ahorita. Y si en todo caso quisieras eso, lo podemos entender por qué, lo podemos hacer en asesoría, en la hora de asesoría, con quienes estén interesados en eso, ¿ok? Es decir, a lo que voy es a esto. Yo puedo enseñarte ahorita cómo se genera ese triángulo. Se llama triángulo de Pascal. Y los números que están ahí se les llaman coeficientes binomiales. De a más b a la n, donde n es un entero y a y b pueden ser los valores que sean. Okay. Entonces, se llaman coeficientes binomiales. Mira, si yo tengo a más b, los coeficientes son 1 y 1, ¿ok? Es 1a más 1b, se colocan así. Si yo tengo a más b al cuadrado, tengo el cuadrado del primero, 1a cuadrada, más el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo, lleva coeficiente 1. Entonces se coloca el 1 en forma de escalera. Y la suma de estos dos te da el número de en medio. 1 más 1, 2. Nosotros en la preparatoria, bueno, ustedes en la prepa seguramente desarrollaron binomios al cuadrado y binomios al cubo. El binomio al cubo es el primero al cubo y lleva coeficiente 1, más el triple producto del primero al cuadrado por el segundo, más el triple producto del primero por el segundo al cuadrado, más el cubo del segundo. Entonces los coeficientes son 1 y lo colocamos como escalera 3, 3 y 1. Pero si te das cuenta, 1 más 2 suma 3 y 2 más 1 suma 4. Por lo tanto, para el desarrollo del binomio a la cuarta, yo sé que voy a tener 1, 4, 6, 4 y 1. Para el desarrollo del binomio a la quinta, voy a tener 1, 5, 10, 10, 5 y el 1 acá afuera. Y así se va. Luego es 1, 6, 15, 20, 15 y 1. 1, 7, 21, 35, 35. Bueno, aquí me faltó un 6, ¿verdad? 21, 7 y 1. Y así se va. Así se va. Esos son los coeficientes. Entonces tú vas a ir sumando los números de en medio para ir generando una especie de pirámide.
Estos son los coeficientes. Quiere decir que el binomio de la quinta va a tener 1 más 5 más 10 más 10 más 5 más 1. ¿Y por qué puse un paréntesis al principio y al final? Porque al principio y al final los factores, solo aparece el primer término o el segundo. Por ejemplo, aquí es a la quinta, aquí es a la cuarta, a al cubo, a al cuadrado, a la 1. A la 0 ya no, porque es 1, ya no aparece. Y del otro lado, b a la 0 en el primer término, pero no se pone. Aquí se escribe b a la 1, b al cuadrado, b al cubo, b a la cuarta y b a la quinta. Esa es la secuencia. Empiezas en el exponente para el primer término y lo vas disminuyendo de 1 en 1. Y a la 0 pues ya no aparece porque es 1. Y el otro, el segundo término, no aparece en el primero, aparece en el segundo con exponente 1 y de ahí va subiendo hasta llegar a n, que en este caso vale 5. Así es la forma de desarrollar el binomio. Entonces con eso tú puedes desarrollar el binomio que quieras. A más b a la n ya se vuelve complicado, porque aquí ya tú tienes que utilizar combinaciones. N con n menos 1, a la n, b a la n menos 1. Pero bueno, no aparece b. Luego, n con n menos 2, a la n menos 1, b, y así se va. Esta parte de aquí, que está entre paréntesis, no son fracciones. Esa parte es la parte de la fórmula llamada combinación. Entonces, así ya se define el binomio de Newton de manera general. Y ese binomio de Newton, fíjate bien, por ejemplo, voy a tomarlo aquí, 5 combinaciones de 5 con 3, o sea, es 5C3. En tu calculadora aparece una tecla que dice NCR. Eso significa factorial de 5 entre factorial de 3 entre el factorial de la diferencia. Son 24 120, acá abajo son 6 por 4, son 120 entre 24. A ver, perdón, es 2, 12, y ya te da el 10. ¿Qué es el factorial de 5? El factorial de 5 es 5 por 4 por 3 por 2 por 1. El factorial de 3 es 3 por 2 por 1. Y 5 menos 3 es 2, y el factorial de 2 es 2 por 1. Entonces, el factorial de 5, 5 por 4 por 3 por 2 por 1 es 120. El factorial de 3, 3 por 2 por 1 es 6. Y el factorial de 2, 2 por 1 es 2. Entonces, ahí está el resultado. Es el 10 que va en el tercer término. De esa manera lo encuentras, nada más que, bueno, yo no me voy a meter ahorita a ver el binomio de Newton en realidad, porque no es parte del interés. Por eso estoy recurriendo nada más al triángulo de Pascal. ¿Ok? Entonces, voy a quitar esta parte, que es la que hace un poco de ruido, pero nomás te lo puse para que vieras de dónde viene. Y nos quedamos con el triángulo de Pascal y con la secuencia de exponentes. Para el primer término, los exponentes van disminuyendo, y para el segundo, los exponentes van aumentando. Esa es la manera de construirlo. ¿Ok? Ahora, nunca está... El asunto es que tú puedes multiplicar el número complejo por sí mismo y volverlo a multiplicar y volverlo a multiplicar. Lo puedes hacer, es el camino más largo. Yo lo quiero ahorrar. Ahora, si tú tienes un binomio elevado a la potencia 10 o a la potencia 5 y no lo quieres multiplicar y no te acuerdas del desarrollo binomial,
lo puedes convertir a la forma polar, que es lo que sigue después. La forma polar, y luego lo elevas al exponente, que es muy fácil ahí. Lo más difícil es convertirlo a forma polar. Lo elevas al exponente y luego si lo quieres regresar a la forma cartesiana, lo puedes regresar. Eso lo vamos a ver. Ahorita estoy empezando así con un exponente 4, un exponente 5, nada más para darle un poquito de complejidad, ¿no? Para ilustrar cuando sale la I, I cuarta y quinta, nada más por eso. ¿Ok? Pero no estaría nada de malo darle una revisadita al desarrollo binomial o binomio de Newton como un recordatorio interesante. Binomio de Newton. Así viene. Junto con el triángulo de Pascal. Pero realmente no está difícil, ¿no? Ya aprendiéndote la secuencia, cómo va disminuyendo de uno en uno, está fácil. Bueno, vamos a volver a tomar este tema una vez que empecemos a ver las potencias. Miren, a mí me marca el temario potencias de I y módulo del número complejo, así que el jueves vamos a ver módulo del número complejo para estar en condiciones de ver la forma polar. ¿Ok? Entonces, a mí me marca potencias y raíces de un número complejo. Ahí vamos a ver las potencias, como lo acabo de ver ahorita. Después vamos a ver la forma polar, vamos a volver a ver potencias en forma polar, y de ahí las raíces, que solamente se pueden en forma polar. Solamente se pueden en forma polar. Y bueno, pues ya estaríamos después